Bienvenidos y bienvenidas, compañeros, compañeras, estudiantes. Última estación por la cual vienen y es precisamente la estación de la financiación. Un grupo de docentes pues decidimos entrar en desobediencia y pues en la organización del día de hoy se pudo hacer público el por qué entrar a desobediencia, por eso todos los grupos pasaron y pasan por esta estación. Aquí básicamente voy a hacer una breve reflexión sobre el tema de la financiación, que está pasando con la plática para educación, que está pasando con los recursos, y pues vamos a iniciar con unas consideraciones iniciales. Me voy a parar en el gobierno del año, en el gobierno no, sino en la reforma constitucional del año 91. A partir de ese momento se puede decir que se dejaron establecidas algunas cosas a nivel educativo que tenían que cumplir todos los demás gobiernos sin importar la coyuntura que viniera, el cambio y demás. ¿Sí? El sector que más cuesta es el sector educación, pero eso no quiere decir que sea el que tenga mayor financiación. Y ya lo vamos a mirar por qué. Y es un sector que requiere de una planta de personal grandísima. Vamos a mirar unas cifras. En este momento somos 315.971 docentes que atendemos a cerca de 8 millones de estudiantes. Ustedes escuchan a la ministra decir cada vez que vamos nosotros a paro, ¡ay, son 8 millones de niños que se van a quedar sin clases! Entonces ahí está constatada esa cifra. Las fuerzas militares y de policía en Colombia entre los años 2001 y 2012 pasaron de ser de 300.000 a 446.000 efectivos. O sea, son un cuerpo más grande que el cuerpo de maestros que hay en el país. La educación y la salud, como lo decía hace un rato, son servicios intensivos en mano de obra. Entonces, requieren mano de obra y precisamente ahí es donde empieza a surgir el problema de la financiación. Esta imagen aparece en la página de transparencia del gobierno y pues allá aparece la cifra de educación como 37,5, la que le sigue defensa y policía con 31,6 billones de pesos. Entonces 37,5 para educación, 31,6 para defensa y policía. Y aparece acá una frase que dice: el sector educación sigue contando con el presupuesto más alto, demostrando las prioridades que estableció el gobierno nacional. Efectivamente, el gobierno, con su plan de desarrollo, paz, equidad, educación, se suponía que tenía que transferir estos recursos y demás, y pues pareciera que en las cifras se está cumpliendo eso, pero vamos a mirar por qué no se está llevando a cabo este proceso como lo dicen ellos en su página de transparencia. Para ello nos vamos a remitir un poquito hacia atrás. La Constitución del año 91 plantea que somos un Estado social de derecho. ¿Qué significa eso? Que los servicios básicos, esenciales, los servicios sociales, tienen que ser dirigidos de parte del Estado para todos los ciudadanos. ¿Sí? Entonces eso es esencial. El siguiente artículo que vamos a considerar es el artículo número 4, donde se habla de la plática y la forma como se va a distribuir, y nos hacen referencia a dos artículos más que vamos a profundizar aquí a continuación con el proceso de la Ley 60. Llegada a la Ley 60 en el año 1993, ya se dice cómo se va a hacer esa distribución y efectivamente empieza a funcionar, y año tras año el presupuesto que se le está dando a educación empieza un incremento. Pero llega el año 98 y ahí empieza una crisis, ya voy a hablar de estas dos diapositivas que vienen, una crisis financiera, y entonces esos recursos que venían creciendo empezaron a minimizarse, y ahí es donde está el problema de la financiación educativa. Ya lo vamos a profundizar. ¿Qué nos dice la Ley 60 frente a la distribución de los recursos y demás? Allá se separa por municipios y por departamentos. ¿Qué tienen que hacer los municipios con la plática que les gira el Estado? Administrar servicios educativos, tienen que asegurar la prestación de servicios de agua potable, prestar servicios de salud y promover proyectos de vivienda de interés social. Y ahora vamos a mirar qué tienen que hacer los departamentos, dentro de los cuales pues se considera Bogotá. Acá
Se tiene que administrar, programar, distribuir recursos del situado fiscal para la prestación de los servicios educativos y de salud estatales. Y pues lo último que se menciona es hacer evaluación de cómo es que se están distribuyendo esos recursos. Vamos a profundizar un poquito qué significa eso del situado fiscal y corresponde precisamente a un porcentaje de los ingresos corrientes de la nación. Ingresos corrientes de la nación es lo que todo el tiempo le está entrando a la nación vía impuestos. ¿Sí? Entonces, son unos recursos que todo el tiempo están ahí y que son un porcentaje de eso se tiene que ir para para los departamentos, para el distrito capital y estos distritos especiales, para subsanar ¿qué? Educación y salud. Aquí cabe también mencionar lo que vino con la Ley 100. O sea, la Constitución del 91 efectivamente da paso a derechos, pero viene la Ley 100 que nos hace cambios a nivel de salud y a nivel de pensiones. Y lo que básicamente está en la raíz de la Ley 100 es decir, el recurso público es mejor administrado por parte de los entes privados. Démosle la platica a los privados para que ellos hagan una administración del recurso y ya vemos lo que sucede hoy en día con la CPS y lo que está pasando con la desfinanciación de las pensiones que quieren cada vez aumentarle más la edad para que no vaya a haber el problema presupuestar allí con este proceso. Entonces no hubo una mejor administración como ellos lo quieren plantear. Viene acá una conclusión del profesor Ilish Ortiz, él es un economista de la Universidad Nacional que hace un estudio fundado precisamente en este proceso de la financiación educativa. Y se acuerdan la crisis que les hablé del 98 al 2001, la conclusión parte de ahí. Lo que en un principio se concibió como una disminución temporal del ritmo de crecimiento de las transferencias territoriales para sobreaguar penurias fiscales ocasionadas por una crisis económica sin precedentes del 98 al 2001, terminó constituyéndose en un estrangulamiento permanente de los recursos a los que, de acuerdo al espíritu constitucional, tienen derecho las entidades territoriales. Entonces, se hace este proceso, vienen unas reformas a la Constitución y hay unos parágrafos que eran parágrafos transitorios, que decían, mientras que se subsana esta situación, se hace esto. Pero eso no ocurrió así. Llegaron los gobiernos que vinieron después del año 2001, que ustedes ya saben a quién hacemos referencia, y empezó a verse lo siguiente. Las transferencias pasaron a ser de 46,5 en el año 2001, ¿sí? O sea, hasta ese año eran de 46,5, casi la mitad de la torta, y eso de los ingresos corrientes de la nación, y pasaron a ser el 26,7 en el año 2016. Entonces, el pedazo de la torta que le correspondía a educación ya no está. Y la otra conclusión que saca el profesor Ilish haciendo sus cálculos y demás es que se ha sustraído a la educación aproximadamente 138 billones de pesos y de ahí parte precisamente la crisis financiera que está viviendo el sector educativo. ¿Y qué pasa en Bogotá? Vamos a mirar un poquito a nivel Bogotá. Esta imagen también aparece allá en los portales de la administración distrital y ahí habla pues de cómo se distribuye la plática aquí al interior de Bogotá. Ya no estoy hablándoles solamente de las transferencias del situado fiscal, sino también los recursos propios. ¿Qué pasa con la inversión total? 17,6 billones y acá nos muestran cómo se distribuye la torta. La primera parte de la torta, la más grande, le corresponde a movilidad, ¿sí? Entonces, movilidad tiene el 35% de la torta con 6,2 billones. Esta plata se está yendo para los consorcios de transporte, ¿sí? Patrocinados por el alcalde Peñalosa. Entonces, los consorcios de transporte están llevándose esta plática que tendría que ser distribuida tanto para la salud como para la educación, porque son ingresos propios y la ciudad tiene músculo financiero para poder hacer más en educación. El segundo rubro corresponde precisamente a educación, 22%, y ahí es donde quiero hacer un análisis. Hasta el año 2017 teníamos recursos de la anterior administración y el porcentaje de la torta, que era una torta más pequeña, era de 10 billones, era el 33%, o sea, la tercera parte de la torta era para educación.
Llegamos a esta nueva administración y el porcentaje de la torta se bajó a la quinta parte. O sea, en una quinta parte de la torta es lo que le corresponde a educación. Entonces es importante que reflexionemos frente a estos asuntos y miremos por qué tanto a nivel nacional como a nivel distrital se promueve el paro de docentes, ¿sí? Un paro que no solamente, como lo mencioné, no solamente está peleando por los acuerdos que se hicieron en años anteriores con el gobierno nacional, sino también mirando las crisis que están ocurriendo aquí al interior de la ciudad. ¿Qué pasa con los paros? Me pidió un profesor en una sesión anterior hacer una claridad frente a eso. Los paros que se hicieron tanto el 21 de febrero como este paro que acaba de terminar eran paros de denuncia. Muchos profesores preguntan, ¿pero qué se logró en el paro y demás? Denunciar. Era básicamente un tema de denuncia. ¿Qué estábamos denunciando los maestros y maestras? Estábamos denunciando precisamente el incumplimiento de los acuerdos. Ustedes vieron a la ministra cómo sale el día anterior a la gran toma de la ciudad diciendo que los maestros no tenían que estar haciendo ningún paro, que todo se estaba cumpliendo, pero a continuación dice, 9 puntos ya se cumplieron, otros 9 se están conversando y los otros 6 vamos a mirarlos. Entonces ella misma está diciendo que no se ha cumplido lo que ya tendría que haberse materializado. Y uno de esos puntos que se tiene que materializar es precisamente la reforma al Sistema General de Participaciones, que son estas transferencias de las que estamos hablando, donde se han venido haciendo esos recortes. ¿Cuándo se va a lograr eso? Ahorita estamos en coyuntura electoral, ahorita es complicado. Esto se va a lograr cuando ya Petro suba de presidente, cuando ya tengamos el próximo presidente y aquí ya se puede hacer una reforma constitucional que materialice todo el tema de la educación. Entonces cierro invitándolos a leer los 3 artículos que aparecen en la revista Educación y Cultura que he movido por el correo electrónico. Uno de esos artículos es del profesor Ilis Ortiz. ¿Qué concluye él? Miremos la educación como un derecho humano básico, del cual tiene que ser transferido un buen recurso. Entonces cierro acá, le doy la palabra a mi compañero que también va a aportar.